Busquemos en Romanos. Ese capítulo de Romanos es fuertísimo. Hay tantas lecciones que aprender. Romanos capítulo 8. Dice, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La palabra aguardar significa esperar a que se llegue el determinado momento de la bendición. Amén. Aguardar que se llegue, esperar que se llegue el determinado momento de lo que Dios te dijo para tu vida y para el propósito de tu vida antes de que nacieras, Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Sí. Diga un amén fuerte. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. El anhelo ardiente. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está esperando que se manifiesten los hijos de Dios, que conozcan el propósito y que usen el potencial para que ese propósito se haga realidad. Y si hablamos de la creación y tenemos que hablar de cada uno de los que se manifiestan en la creación, creyendo al Creador y haciendo lo que el Creador tiene como propósito para la creación, estaríamos toda la mañana y todo el día acá. Pero vamos a ver solamente uno, el árbol. Uno solamente, el árbol. Ay, el propósito por el que Dios creó al árbol. El árbol cree y entiende cuál es el propósito por el cual fue creado. Y el árbol usa todo su potencial para cumplir el propósito por el cual fue creado. El árbol, ¿cuántas cosas el árbol? El árbol sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. El árbol sabe que es abono para las plantas. El árbol sabe que tiene frutos para que usted coma. ¿Cuántos frutos hay de árboles que usted se está alimentando con el propósito y el potencial que el árbol está usando? Una vez cuando vivíamos en Ñembrú, frente de casa había una planta de guayaba y los mitaí subían a la planta y la pelaban a la planta de guayaba. Al otro día había guayaba. Al otro día había guayaba. ¿Saben qué? El árbol de guayaba sabe el propósito que tiene y sabe el potencial que tiene que usar para que otros sean bendecidos. Amén. Qué tremendo. El árbol sirve para hacer sombra. Para hacer sombra. El árbol sirve para hacer nido para los animales de noche cuando van a dormir. El lugar del dormitorio de los pájaros es el árbol. Es el árbol, qué tremendo, qué tremendo. El árbol sirve para hacer leña, para que usted haga comida y ponga la leña en el acero y haga su rica comida ahí. Es un rico, ¿cómo se llama? Un rico cocido quemado. Qué tremendo. El árbol sirve para hacer puentes. El árbol sirve para hacer canoas. El árbol sirve para muebles. Cualquier clase de mueble. El árbol usa su potencial, su propósito y su potencial para que usted sea bendecido. Oh, y el árbol es oxígeno. El árbol es oxígeno. El árbol absorbe el anhídrido carbónico, ¿no es cierto? Para limpiarla y que no haya polución. Y para el ambiente, cada vez que vamos a correr a algún lugar está lleno de árboles y usted puede respirar porque el árbol absorbe el anhídrido carbónico que podría venir a su vida y le puede contaminar su cuerpo. Pero cuando uno está caminando entre árboles, cuando entramos de noche, una vez con mi esposa entramos de noche y había eucaliptar acá y había eucaliptar acá, de noche. Y se olía el perfume. Y nosotros bajamos el vidrio y empezamos a respirar. Porque el árbol ya había ya absorbido todo el anhídrido carbónico y el árbol nos estaba dando a nosotros salud. Ay, gloria a Dios. Ay, Señor. Con el árbol, esta hoja es fruto del árbol. Esto es fruto del árbol. El árbol sabe cuál es su propósito, usa ese potencial para que de ahí se convierta en hoja, para que usted pueda tener un libro, para que usted pueda escribir ahí.
Qué tremendo. El árbol tiene hierbas medicinales. Aquí en Paraguay es donde más tenemos hierbas medicinales gratis. Amén. Gratis. Y poderosas. Poderosas. Las vigas de techo se hacen con los árboles. La madera terciada se hace con el árbol. El palmito, que es un alimento, viene del árbol. ¡Ay, qué tremendo! El árbol. Y el girasol. Qué tremendo la historia. ¿Quién conoce la historia del girasol? Dice que el girasol, ¿usted lo vio el girasol? La misma cara del girasol es igual que el sol. La misma cara. Tanto, todos los días, el girasol le sigue al sol, le sigue al sol. Y de tanto que está cerca del sol, parece como que fuera sol. Cuando yo me casé, mi esposa linda y yo feo. Y cuando la gente nos ve dice, pero ustedes son hermanos que se parecen. Ella me transmitió a mí su belleza. Dígame. Amén. El viernes casé a una pareja y dije, el esposo es la cabeza de la esposa, pero la esposa es la corona que adorna la cabeza. Qué lindo. Entonces, aprendemos tantas cosas. El girasol, de tanto que mira al sol, se asemeja al sol. Y que dice que cuando Pedro estaban ahí, decían, son hombres del mundo, sin letra. Pero miren la cara de ellos, miren la vida de ellos. Parecen como que habían estado con Jesús. Parece como que es porque estuvieron en comunión con Jesús. Cuando más comunión hay con Jesús, más nos parecemos. Por eso es que Pedro lo negó. Porque Pedro se sentó igual que Jesús. Caminaba igual que Jesús. Hacía modales con las manos y hacía igual que Jesús. Entonces vos sos uno de los seguidores. No, y empezó a maldecir. Pero de tanto estar con Jesús, se parecía a Jesús. Amén. Ahora yo soy lindo porque de tanto estar con mi esposa. 52 años juntos. Imagínate si no soy adquirí la belleza de ella. Ay, gracias. Diga, por amor de usted, diga gracias. Amén. Amén. Y el sol cuando le da al girasol, dice que ¿para qué? Para que el sol pueda crecer más. Crece más, se fortalece más, tiene más vigor. Hasta las abejas vienen a quitar el polen del girasol. Qué tremendo, qué tremendo. Lo que el sol le da al girasol, el girasol le transmite a las abejas. Conocen el potencial, conocen el propósito y usan el potencial que tienen para bendecir a otro. Tienen tanta comunión con el sol que cuando vemos un girasol parece un sol. La comunión con el Señor nos hace semejantes a Él también. La comunión con el Señor nos hace semejantes a Él. Y cuando yo conozco mi propósito, uso el potencial para cumplir con ese propósito. El ventilador, ahí tienen un ventilador. El ventilador sabe que es ventilador. Pero si lo desconectamos, solamente es ventilador, pero no tiene potencial para darnos viento, para refrescarnos. Pero él sabe que conoce el propósito por el cual fue creado. Y usa el potencial para que vos no tengas calor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. La silla es para que vos te sientes ahí. Mira, la silla fue hecha para que, sabe que es silla y te aguanta a vos cuando te sentás. Porque usa el potencial para aguantarte y bendecirte a vos. ¡Ay, qué lindo! Diga amén, diga amén. Amén. Diga amén. Entonces, lo que más me preguntaba era, del árbol ya sé cuál es el potencial del árbol, cuál es el propósito y cómo lo usa. Y yo, el girasol, y yo. Entonces el jueves estábamos hablando sobre este tema y ahí aprendí una lección muy grande.
¿Para qué me creó Dios? ¿Para qué me creó Dios? Primero, para perdonarme y para que yo confiese mi pecado. ¿Para qué me creó Dios? Para que yo entienda el valor del perdón, propósito, y use el potencial de perdonar. Nosotros entendemos que hay que perdonar, entendemos que hay propósito, pero cuando perdonamos usamos el potencial para reconciliarnos con la persona que nos ha dañado. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. Ahí en San Marcos capítulo 11, versículo 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tengan fe en Dios. Él nos dio, hay un propósito por el cual fuimos creados, tener fe en Dios, propósito. Pero después viene el potencial, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice le será hecho. Le será hecho. Potencial. Potencial. Yo creo lo que Dios me dice, lo pongo en práctica con el potencial que me ha dado el poder del Espíritu Santo y comienzo a generar fe. Amén. Comienzo, esta semana vamos a generar, vos tenés fe ahí adentro, sacala afuera, generala, sacala, activala para que Dios haga una obra grande esta semana en tu vida. Amén. Haga una obra grande en tu vida. Amén. 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Potencial. Yo creo que Dios me va a bendecir abundantemente. Amén. Yo creo que Dios me va a dar fuerza en los momentos difíciles. Amén. Yo creo que voy a aguantar los dolores de la... ¿Cómo era? Voy a aguantar los dolores. Yo creo. Yo creo. A mí me pasó y los aguanté. Y lloraba grande de noche, pero Dios fue fiel. Amén. Fue fiel. Fue fiel, dígame amén. Amén. Fue fiel, dígame amén. Amén. Pero acá viene el versículo 25. Acá viene el versículo 25. Y acá yo quiero conocer el propósito para mi vida y quiero usar el potencial para este propósito. Dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El rencor guardado es uno de los impedimentos más grandes para recibir la bendición de Dios y el milagro de Dios. Amén. El rencor guardado es uno de los impedimentos más grandes para poder recibir la bendición del Señor y el milagro del Señor. Una mañana, una vez vino una misionera y cuando estábamos en el tercer piso, una misionera vino y estuvo con nosotros mucho tiempo. Estuvo hospedada, no sé qué, en la casa de la hermana Miriam y Mario. Miriam. Y ella nos convocaba a la mañana temprano para ir a orar al templo. Nos convocaba. Y una de las hermanas que estaba ahí, ella fue la que comenzó la oración a la mañana. Y lo primero que ella dijo, y eso a mí, eso me profundamente, hasta el día de hoy no me olvido y lo hago. Con mi esposa lo hacemos. Primero dijo, Señor, esta mañana perdona mis pecados. Límpiame, creo que tu sangre me limpia. Y después digo, y ahora perdono a los que me han dañado, a los que sé que me han dañado y a los que me han dañado y no los conozco. Y empezó a orar. Se manifestó el Señor de una forma tan tremenda, tan tremenda. Ahora, ¿cuál es el potencial? ¿Cuál es el potencial y cuál es el propósito? El propósito es que Dios me perdona a mí. Y si me perdona a mí, entonces yo uso el potencial de confesar mi pecado y creer que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén. Y después yo creo que tengo que perdonar a los que me han dañado. Creo que tengo que perdonar. Y uso el potencial. ¿Cuál es el potencial? Perdonar. El propósito por el cual nací de nuevo era para que Dios me perdone a mí y para que yo le perdono al que me ha dañado.
Y dicen que hay dos pecados que Dios no perdona. Hay dos pecados que Dios no perdona. Uno es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tengan cuidado cuando dicen que este pastor es satánico lo que enseña. Este pastor es satánico lo que dice. Este pastor cayó en una secta satánica. Cuidado, porque corremos el peligro de pecar contra el Espíritu Santo. Cuidado. Mi esposa me reta cuando estamos con alguien hablando de algún pastor, no vaya a hablar mal de él, no vaya a hablar mal de él, no vaya a hablar mal de él. Y después, qué interesante, el perdón. El perdón. También mi esposa parece que dijo que una hermana tenía visiones, oraba por los enfermos, resucitaba muertos, era evangelista, ganaba almas, y su esposo cayó en adulterio. Y el esposo se arrepintió, se restauró, Dios lo perdonó, y ella nunca le perdonó a su esposo. Y alguien que murió y dice que se fue al infierno y volvió al cielo, después volvió otra vez a vivir, y dice que la vio a esa evangelista, la vio en el infierno. Y preguntó, Señor, ¿por qué? Porque no perdonó a su esposo antes de morir. Señores, si hay algún propósito grande que Dios pone en nosotros, por el cual nacimos espiritualmente, es perdonar a los que nos han dañado. Cuando yo era inconverso y no conocía al Señor, nadie me dañaba. Cuando entré en la vida cristiana empecé a recibir daños. Señor, el apóstol Pablo no recibía ningún daño cuando perseguía a la iglesia. Cuando él se convirtió en apóstol, ahí empezaron las luchas. Entonces, señores, ¿saben qué? La venganza más grande contra aquel que te hirió es perdonarlo. Amén. Es perdonarlo. Amén. Amén. Y el perdón es liberar a un cautivo. Y el cautivo soy yo que no perdono. El perdón es como una flor. Cuanto más la machacás, más perfume sale. El perdón es como un remedio yuyo para el tereré. Lo metes ahí en el mortero y después lo ves un rico, sabroso y refrescante tereré. ¿Por qué? Porque lo machacamos. El perdón es, cuanto más te quieren machacar, más perfume de perdón dale a aquel que te dio. Amén. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias, Padre amado. Gracias. Y hoy, en esta Santa Cena, yo creo que sería muy bueno, si hay algo con tu esposo o con tu esposa, o si hay algo con algún hermano o hermana, o si hay algo a los pastores, o de los pastores a los miembros, de los miembros a los pastores, si hay algo que tenemos que arreglar, perdonar, liberar, hagámoslo antes de tomar la Santa Cena y que tengamos hoy una Santa Cena gloriosa. Amén. Una Santa Cena poderosa. Amén. Una Santa Cena bendecida. Amén. En el nombre de Jesucristo. Así que vamos a orar ahora. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, oh Señor, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, ven ahora sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, ven ahora sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, danos la palabra justa. Espíritu Santo, danos el valor de arreglar con alguien. Oh Señor, yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir hasta que perdone y arregle todo con quien sea. Oh bendito Dios, no me quiero morir hasta que esté seguro que me perdonaste mis pecados. Y no me quiero morir hasta que yo le perdono a quien me haya dañado. Amén. Oh bendito Señor, que esta Santa Cena de hoy sea una Santa Cena gloriosa, bendecida, victoriosa,
grande, poderosa, diga poderosa. Poderosa. Que sea un jolgorio de recibir perdón y de perdonar. Amén. Que sea una bendición abundante como en ninguna otra Santa Cena hemos vivido. En el nombre de Jesucristo.